Buenas noches a todas. Pues como siempre, vamos a comenzar on time, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo sé que esta es una palabra que va a confrontar, Señor, a muchas, y eso es bueno, porque seguimos en ese proceso de transformación, Señor. Tu palabra siempre es bienvenida a nuestras vidas y el cambio que ella produce también. Oro, Señor, que no haya en ninguna de nosotras resistencia y que haya siempre disposición para esa obra que tú quieres hacer en nosotros a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida, Señor, de todas las que se van a reunir hoy aquí, Señor, a disponer su corazón para escuchar tus palabras. Gracias también por la vida de Martita, que es quien hoy va a presentar el estudio, Señor. Yo sé que hay mucho trato de ti, Señor, para este estudio y sé que tal vez nos vayamos a quedar a la mitad, pero no importa, Señor, queremos estar a tus pies, que nuestro corazón esté rendido delante de ti y que sigas hablando a nuestras vidas. Señor, te pedimos, no calles y no dejes que nosotros endurezcamos nuestro corazón para no escuchar lo que tú tienes que decir. Aquí estamos, tenemos sed, tenemos hambre de ti, queremos ser un reflejo de tu gloria. Y Señor, así como el oro debe ser pasado por el fuego y purificado, así nuestras vidas y nuestro carácter y nuestra fe necesitan ser pasadas por el fuego también, Señor, para ser halladas verdaderas y puras. Así es que, Señor, no te limites y habla nuestras vidas. Lo que tengamos que escuchar, por duro que sea, háblalo esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y dejamos que seas tú hoy hablándonos. Amén. Gracias. Hola, muy buenas Martita. noches. Ya andamos por aquí. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. Hace 2 semanas, nuestra hermana Jenny dio como un contexto general de lo que sigue. ¿Por qué? Porque habló sobre los 12 hijos de Jacob. Habló sobre los hijos de Israel, como lo conocemos en la Biblia. Y esta noche nos vamos a ubicar en el capítulo 37, cuando José, el hijo de Jacob, su hijo que tuvo con su esposa amada Raquel, es vendido por sus hermanos. Entonces, vamos a dirigirnos a Génesis capítulo, vamos a estar en el 37 nada más como un contexto alrededor de José. Y se los voy nada más a platicar, no lo vamos a leer, pero bueno, leemos en el capítulo 37 que José era un joven de 17 años. Él era muy especial para su padre Jacob, ¿verdad? Las que ya han leído esta historia pueden tener ya la idea de lo que vamos a hablar acerca de este joven, pero bueno, vamos a ver también que Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos. Entonces, ¿qué provocó esto? Y lo hemos venido hablando, ¿verdad? Provocó que los hermanos lo envidiaran, provocó que sus hermanos lo odiaran, provocó que sus hermanos quisieran matar. Entonces, los hermanos se idean la forma de deshacerse del hijo favorito de su padre y se lo castigan, tratan de matarlo, pero uno de sus hermanos, el hijo mayor Rubén, el hijo de Lea, pues les dice, no, miren, no se manchen las manos, vamos a dejarlo mejor en esta cisterna, y lo dejan en una cisterna. Dice la Biblia que mientras ellos se sientan a comer, pues imagínense el placer que ellos han de haber sentido de que lo están castigando, ¿no? Están castigando a José porque no lo aman, porque no lo quieren, porque lo odian. En el versículo 25 del capítulo 37 ahí dice que mientras ellos disfrutaban
que José sufriera, ellos estaban comiendo. Entonces después a otro de sus hermanos ve venir un grupo de ismaelitas que son mercaderes, los ve venir y les da la idea de venderlo a los mercaderes. Entonces José es vendido por sus hermanos a estos mercaderes ismaelitas y estos mercaderes lo llevan a Egipto. Mientras estos mercaderes se llevan a José a Egipto, estos hermanos planean cómo van a decirle a su padre la desaparición de su hijo favorito y entonces pues sabemos, ellos matan un cabrito, manchan su capa favorita de José de sangre y entonces se la llevan a Jacob. Y Jacob le guarda luto a su hijo porque piensa que lo ha devorado un animal, ¿verdad? Y sufre mucho por su hijo favorito. Pero bueno, ya sobre ese tema de tener favoritos también ya hablamos, ¿verdad? Pues bueno, vamos a posicionarnos en el capítulo 39. Si ustedes pudieron ver en la imagen que nuestra hermana Romy nos compartió, el tema se llama Revestida como ellas. Y ustedes después leen la esposa de Potifar. Y bueno, no precisamente vamos a hablar de la esposa de Potifar como una mujer digna de imitar y de la cual vamos a aprender a revestirnos como ella. Definitivamente no, ese no es el tema de esta noche. Pero en esta noche vamos a hablar de esta mujer. ¿Por qué? Porque es una mujer que no tenía valores morales y que quiso llevar a este joven José a pecar contra Dios. Por esta razón vamos a posicionarnos en el capítulo 39 de Génesis y voy a leerles, porque aquí es donde se desarrolla la historia para esta enseñanza. Dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Sí, como ya les dije, José fue vendido en Egipto y fue vendido a un hombre que se llama Potifar, a un hombre llamado Potifar. Este hombre, dice la Biblia, que era capitán de la guardia del faraón, por lo tanto, pues en aquel entonces él tenía sirvientes y si él ocupaba una posición alta, una posición importante dentro de los hombres que trabajan para Faraón, pues él tenía sirvientes, él tenía esclavos y seguramente era una persona prominente. Y entonces dice aquí el versículo también, el versículo 3 y el versículo 4, se los parafraseo, dice que su amo Potifar notó que todo lo que José hacía en la casa, todo el trabajo o las tareas que José hacía, dice que en todo Jehová estaba con José, porque todo lo hacía bien, todo prosperaba. Y entonces Potifar se empezó a ver beneficiado de lo que José hacía en la casa. Todo lo que por mano de José se hacía era prosperado. Y entonces le halló gracia ante los ojos de Potifar. Tanto así que Potifar lo hizo mayordomo de su casa. Lo hizo encargado de todo lo que había en su casa. Dice el versículo 4, y entregó, perdón, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo puso en manos de José. Pero dice el versículo 6, vamos al versículo 6. Potifar no se preocupaba de nada más de lo que tenía que comer. Imagínense este hombre, estaba tan ocupado, era un hombre tan ocupado y él sabía que podía confiar en este joven y dice que no se preocupaba por nada, pues por lo que tenía que comer y ya. Pero en este mismo versículo también dice que era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice la Nueva Versión Internacional, José tenía muy bien físico y era muy atractivo. La Nueva Traducción Viviente dice que José era un joven muy apuesto y bien fornido. Entonces ya se pueden imaginar cómo estaba este joven. Por eso es que en el versículo 7 del capítulo 39 dice que aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Después de esto, o sea, después de ver todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de este joven, todo lo que ellos estaban beneficiando del trabajo de este joven, pues llamó la atención, ¿verdad? Llamó la atención de la esposa de Potifar y no solo llamó la atención por la forma en cómo José trabajaba ni porque era el hombre de confianza de su esposo, sino porque José tenía agradable apariencia.
Era un joven guapo. Entonces, en el versículo 17 dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y empezó a acosarlo sexualmente. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta mujer dice que le decía, duerme conmigo. Y esta mujer, precisamente la mujer de la cual hablaremos hoy, es un ejemplo, como les dije al principio, de lo que no debemos ser, de lo que no debemos imitar. Es por eso que hoy estamos hablando de ella. Solo la conocemos en la Biblia como la esposa de Potifar. No se menciona su nombre hasta donde hemos leído. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y el versículo 8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Fíjense, aquí hay una cosa bien importante y lo vamos a poner como el número uno. Número uno, José desde un principio opuso resistencia de forma verbal, porque fíjense bien lo que le contesta. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Número uno, José opuso resistencia de manera verbal, puso un límite, marcó su línea cuando esta mujer le hace esta propuesta. Y el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No sé si ustedes se acuerdan de hace 2 charlas pasadas que hablábamos de Rebeca. Y jovencitas, a lo mejor si hay algunas conectadas aquí se van a acordar de Rebeca. Rebeca fue bendecida con un hombre, no, pues cuando el siervo de Abraham va por Rebeca y la trae para ser esposa de Isaac, pues ella se saca la lotería. Isaac era hijo único, él era heredero, tenía todo, económicamente le iba súper bien, era un hombre rico, aparte era soltero, no había estado casado con ninguna mujer, era un hombre fiel a Dios, era un hombre dependiente de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Y también que amó a Rebeca con todo su corazón, la amó desde un principio, ¿verdad? Y este ejemplo de hombre, pues dices, wow, pues yo lo quiero para mi hija. Bueno, aquí hay otro prospecto. Vemos a José con otras características de lo que es ser un joven de Dios. Fíjense, jovencitas, un hombre temeroso de Dios. Dice Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18, se los leo aquí en la Biblia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. José, un joven que se guardaba también en santidad para Dios. Fíjense qué monedita de oro era este joven. Aparte de ser físicamente atractivo, él era un joven comprometido con su trabajo, primeramente porque había sido comprado como esclavo, pero aún así dice que hacía todo de tal forma que el Señor lo bendecía, que el Señor prosperaba todo lo que hacía. Esto significa que él se apegaba a las reglas, que él buscaba hacer su trabajo bien, que él buscaba ser un ejemplo. Y esto fue lo que notó Potifar. Y es por eso que vemos aquí que aparte de que este joven era un hombre temeroso de Dios, también tenía principios morales. No estaba precisamente en una casa donde adoraban a Dios. Sin embargo, él estaba dando ejemplo, él estaba dando testimonio de ser un hombre de Dios, pero también, supongo, se apegaba a las reglas de la casa, se apegaba a las reglas de Potifar de tal forma que cuando la esposa de Potifar le dice que duerma con ella, le dice, no, ¿cómo voy a hacerle tal cosa a mi amo? Si ha puesto toda su confianza en mí, fíjense qué valores tan importantes tenía este joven. Ahora, yo me puse a pensar cuántos años habrá tenido José cuando llegó a la casa de Potifar. Bueno, porque
¿cuántos años cuántos años ha tenido cuando la esposa de Potifar empezó a acosarlo? Si José tenía 17 años cuando lo vendieron, ¿sí? Y en Génesis 41-46 dice que llegó a ser gobernador de Egipto a los 30. Entonces, restémosle por ahí los 2 años que José estuvo en la cárcel. Lo vamos a leer más adelante porque estuvo en la cárcel. Pero bueno, lo venden de 17 años. Y fue gobernador de Egipto a los 30. Entonces, si le restamos 2 años que estuvo en la cárcel, pues estamos calculando que vivió en casa de Potifar entre los 17 y 28 años, ¿no? Más o menos. Entonces, si José llevaba un buen tiempo con esta familia en esta casa, porque ya leímos que el Señor había bendecido y había prosperado la casa de Potifar, entonces, ¿cuántos años aproximadamente habrá tenido José cuando esta mujer se fija en él y esta mujer empieza a acosarlo? Más o menos vivió con ellos unos 11 años. No sabemos la edad de ella, pero bueno, sí podemos suponer que se trataba de una mujer quizá madura. Dice la Biblia que esta mujer le hablaba cada día, dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Fíjense qué persistente. Ahora, aquí hay una segunda cosa. Ya vimos que José opuso resistencia de manera verbal, le dejó claro, puso una línea. Aquí hay una segunda cosa que hizo José. Dice que la evitaba y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. José evitaba estar cerca de ella. Seguramente la veía venir en la casa y él le daba la vuelta hacia otro pasillo. Seguramente lo mandaba a llamar quizá para que fuera a dejarle algún mandado, quizá un vaso de agua, y quizá José, por su posición en la casa, ocupaba a otros sirvientes para que fueran a servirla, pero él la evitaba a toda costa. Puso paredes de por medio. Ante esta mujer persistente, leímos que esta propuesta no era cualquier propuesta, era la propuesta de acostarse con ella. Y se trataba de una mujer casada. Entonces, ¿desde cuándo esta mujer casada, esta mujer madura, o cuántas veces habrá echado mano de sus atributos, por ejemplo, como para llamar la atención de este esclavo, para llamar la atención de este joven? ¿Cuántas veces o desde hacía cuánto tiempo esta mujer había echado mano de sus atributos, de sus encantos, de su coquetería, de su ropa sensual, de sus perfumes? ¿Sí lo pueden estar imaginando? Analicemos, fíjense, una mujer como esta no era cualquier mujer porque era la esposa de Potifar. Ya leímos que Potifar era el jefe de los oficiales de Faraón. Entonces, esta mujer, podemos pensar que era una mujer socialmente conocida, era una mujer de la alta sociedad, era una mujer prominente por ser esposa de un oficial de la guardia de Faraón. Entonces, si Potifar era un hombre importante, tenía algo así como un rango de confianza, ¿no? Era un líder, era cabeza de un grupo de oficiales, de un batallón que servían muy de cerca al faraón. Entonces, teniendo en mente este contexto, ¿se imaginan cómo era este hombre? Seguramente este hombre era un hombre físicamente fuerte, físicamente, para el puesto que tenía, pues no era un hombre chiquitito, débil, ¿verdad? Seguramente era de apariencia fuerte, probablemente era un hombre rudo, un hombre determinado, un guerrero, quizá era un hombre hasta violento, sangriento, quizá. Entonces, imagínense qué tipo de mujer pudiera haber tenido como esposa. Vamos a la contraparte. ¿Qué tipo de mujer pudiera haber tenido como esposa? ¿Se imaginan a la esposa de Potifar tierna, humilde, sencilla, apacible? ¿Verdad que no? Yo no lo creo. Y más si era una mujer obviamente ajena de Dios, una mujer idólatra,
siendo esposa de un hombre así, pues, y ya creyéndose su papel como la esposa del muy cercano al faraón, pues pensamos en alguien bastante convenenciera, probablemente era una mujer muy convenenciera, una mujer fría, una mujer manipuladora, era una mujer también mentirosa, más adelante lo vamos a leer. Quizá también era líder en su propia sociedad, en el medio en el que se movía. Vaya, era una mujer alfa, pues, como la Mariana, la esposa de Samuel García. Mujer alfa, acá, toda líder. Bueno, pero especulando. A lo mejor era una mujer liberal de la época. Era una mujer de las que pues no se quedaba quieta y que seguramente a lo mejor había tenido otras experiencias sexuales con otros hombres. Por la insistencia de acosar a José, podríamos pensar que lo hizo en su propia casa. Fíjense, no tuvo respeto de su propia casa. Y por su ira que la llevó a la venganza, lo vamos a ver más adelante, pues seguramente, probablemente o casi segura que nadie jamás la había rechazado. ¿Sí lo están imaginando? Entonces, hoy en día vemos características igual de parecidas en mujeres como esta, que son obviamente ignorantes de las escrituras. Pero lo contrario a esta mujer, una mujer cristiana o de una mujer cristiana, la caracteriza el temor de Dios, primeramente, ¿verdad? Lo contrario a una mujer así, pues somos nosotras, mujeres cristianas, que nos caracteriza el temor de Dios, el respeto a Dios. El temor de faltarle a Dios, eso es nuestra más alta prioridad. Y el temor también de faltar a la promesa de matrimonio para las que somos casadas. Porque somos conscientes de que eso es un pecado contra Dios, porque vamos a ofender a Dios, estamos muy conscientes de ello y conscientes también de las terribles consecuencias que podría traer un pecado como ese. Estamos conscientes quizá de no ser destructoras de nuestra propia casa. Si es que hemos leído la Biblia y hemos estudiado las escrituras, la escritura nos advierte una y otra vez, ¿verdad? Entonces, fallarle a nuestro esposo que confía en nuestra integridad como esposa, pues es una característica de una mujer temerosa de Dios. Entonces, eso es lo que se espera de una mujer cristiana. No estoy hablando de la esposa de Potifar como lo sublime que puede ser una mujer. Suena bien. Hoy en día, pues lo estamos viviendo, ¿no? Las generaciones de hoy quieren ser liberales, hay mujeres que, digo, ¿cuántos matrimonios destruidos hoy en día porque la mujer quiere ser libre, porque está casada, pero ponemos el límite, tú allá, yo acá, y seguimos disfrutando de nuestra soltería, y por ese desorden que hay en las familias es la razón por la que nuestra sociedad está degradándose cada día. Pero fíjense que algo interesante que encontré es que aún en nuestra sociedad, con todo y lo liberal que se está viendo hoy en día, con toda esa forma de pensamiento que hoy se mandan algunas mujeres, aún en nuestra sociedad se espera que haya principios morales, que hayan valores. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad aún se espera fidelidad en los matrimonios. Cuando se tiene un esposo o cuando se tiene un novio. Y esto aplica para cualquier mujer, soltera o casada, cristiana o no. Los valores morales son esenciales en una relación, cualquiera que sea, cualquier relación interpersonal. Entonces, menciono a las jovencitas también y menciono que se espera fidelidad y se espera también lealtad, se espera también integridad en una relación de noviazgo. En una sociedad como la que estamos viviendo, aún se esperan esas cosas. Seas nacida de nuevo o no, jovencita, temerosa de Dios o no, esto es regla básica. Los valores morales se obtienen en nuestra sociedad a través del círculo familiar. Yo le he enseñado a mis hijos valores morales, pero también valores cristianos, y los valores que les han sido enseñados hasta ahora, creo yo, pues hemos buscado que vivan conforme a ellos, y eso es lo que hacemos como padres. Hemos tenido el privilegio de crecer, al menos yo creo que muchas de las que estamos aquí hoy,
de crecer con valores morales y podemos irnos a recordar, ¿no? Cómo éramos antes con la abuela, con el abuelo. Yo me recuerdo que con mi abuelo todavía nos ponía la mano al llegar y besábamos mano y era como un sumo respeto al abuelo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido ese privilegio porque aparte de que también nos los enseñaban en la casa y yo creo que hoy lo siguen haciendo en las escuelas, lo reafirmaban en la escuela. Yo me acuerdo llegar con mis hijos a la primaria y yo creo que las que todavía tienen niños en primaria lo deben ver, el valor del día, ¿no? Y le enseñan a los niños el valor del día, la honestidad. Y entonces esos valores nosotros los vamos matizando en nuestra casa, obviamente tomadas ya de la palabra y de la Biblia. Pero bueno, leía yo y busqué qué son los valores morales. Los valores morales son un conjunto de normas y costumbres que transmiten formas correctas de actuar y permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Lo injusto, perdón. Por ejemplo, la honestidad. Aquí no estamos en la escuela, pero yo les digo, a ver, ¿qué es la honestidad? A ver, Lupita, ¿qué es la honestidad? ¿No? Te preguntan en la escuela. Ah, bueno, actuar de manera íntegra, ser honesto, decir la verdad. Bueno, el respeto, tratar a los demás con consideración, la gratitud, valorar las acciones de los demás, la lealtad, ser comprometidas con personas o con causas, la tolerancia, aceptar y respetar a los demás, lo diferente, la solidaridad, apoyar y colaborar con los demás, la generosidad, compartir y ayudar de forma desinteresada, la responsabilidad, cumplir con las obligaciones, la compasión, mostrar empatía y comprensión, la humildad, actuar con modestia, la empatía, comprender y saber ponerse en el lugar de los demás, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Fíjense, estos valores son inculcados desde los años de nuestros tatarabuelos, desde la temprana infancia, ha sido impuesto por nuestra sociedad a los padres para que podamos inculcarlos. Y si no eran los padres, son las figuras de autoridad. En este caso, si tu hijo no tienes padre, pues en la escuela te van a enseñar esos valores, ¿no? Eso es lo que marca nuestra sociedad en la que estamos desarrollándonos. Y bueno, y como les decía yo, muchas de nosotras tuvimos el privilegio de reforzarlos si fuimos a una iglesia cristiana, por ejemplo, la fe cristiana, en la fe cristiana lo reforzamos con nuestros hijos, y es por eso que en nuestros hijos deberían estar arraigados. Ahora, ¿por qué les traje toda esta lista? A ver, Marta, pues no estamos en la escuela. Bueno, porque quiero tomar como ejemplo que no es necesario ser cristiana para que tú y yo o nuestras hijas nos digamos que somos ignorantes. Así de simple. Los valores son regla básica para desarrollarnos en paz y en armonía en nuestra sociedad. Bueno, aún creo que así es. Y es nuestra responsabilidad vivirlos, hermanas, y enseñarlos. Los miércoles, estos miércoles pasados, el pastor y la hermana Romy han estado compartiendo con nosotros lo que como padres debemos ser. Y es interesante porque muchas de las cosas que nosotros les inculcamos a nuestros hijos muchas veces no tienen nada que ver con lo que somos. Pedimos que hagan algo, pero nosotros mismos no lo hacemos. Y nosotros mismos estamos dañando esa fe genuina que a veces ellos quieren venir al Señor y nosotros somos ese impedimento. ¿Saben por qué? Porque no nos creen. Porque decimos no mientas y yo miento. Porque decimos sé honesto y no eres honesta. Porque mira, le dices a tu hijo, ay, mira, hijo, sé generoso, pero yo no extiendo la mano para ayudar al necesitado y tenemos que enseñar con el ejemplo. Eso es lo que hemos estado viendo estos miércoles. Por ejemplo, la lealtad es fundamental en una relación de amistad, ¿verdad? Si tú le dices a tu hijo, hijo, la lealtad es bien fundamental, bien importante si tú tienes una amiguita, si tienes un amiguito. Pero si tu amiga o tu amigo comete un delito, y vienen y los quieren interrogar, pues hay valores que se anteponen a otros valores. ¿Por qué? Porque si viene la policía y quiere interrogarte porque tu amigo cometió un delito, pues en ese momento lo correcto sería que la honestidad, o sea, decir la verdad,
estuviese por encima de la lealtad, ¿verdad? Porque incluso estos valores morales que han sido impuestos por nuestra sociedad y que están también apegados a la Biblia, en nuestra sociedad o en algunas culturas son sancionadas legalmente. Pero bueno, volviendo a la esposa de Potifar, ¿creen ustedes que en aquel entonces habían sanciones a estos valores morales también? Bueno, vamos a ver. No me quise meter a investigar los valores del antiguo Egipto porque entonces iba a ser más rollo. Pero dice el versículo 10 que ella le hablaba a José cada día. Y en el versículo 11 dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella sabía que iba a infringir un valor moral. Porque ¿por qué esperó que no hubiera nadie en la casa? ¿Se dan cuenta? O sea, ella sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Por eso dice que esperó a que no hubiera nadie. Cuando no había nadie en la casa, ella lo toma. Ahora, aquí hay una tercera cosa que quiero recalcar. Ya les dije que José pone oposición o resistencia de forma verbal y que también la evitaba. Aunque hay una tercera cosa. Cuando José ya no pudo evitarla, cuando José se vio físicamente agredido por ella, ¿saben qué hace? Huye. Semidesnudo, pero él decide huir. Qué interesante. Qué importante es estar conscientes de lo que son esos principios arraigados en nuestra vida. Aún en el mundo, como les decía yo, se espera fidelidad en las relaciones de pareja. Hoy, por ejemplo, podríamos decirle a nuestra hija, oye, hija, mira, sé recatada en tu forma de vestir. Ay, mamá. Oye, hija, no le coquetees al novio de tu amiga, eso no está bien. Oye, hija, no estás siendo leal con tu amiga, mira, estás hablando mal de ella. Oye, ¿cómo que ya tienes amigos con beneficios? ¿Qué te van a contestar? Si tu hija no tiene los principios morales ni tiene siquiera principios de Dios, te va a decir, ay, vaya, eso era de antes, eso eran rudimentos de antes, ahora no vivimos así, eso es de la antigüita. Pues miren, hermanas, no se debe coquetear aún en nuestra sociedad, aún con estos valores morales que no son precisamente principios cristianos, aún no se debe coquetear con nadie que no sea tu esposo, tu pareja o tu novio, ni en persona, ni por teléfono, ni por internet. No se debe coquetear. Es así de simple. Y tú vas a pensar, ay, pues, no lo ven mal. No, sí lo ven mal. Lo que pasa es que ahora está de moda la tolerancia. Entonces, como ya se puso de moda la tolerancia, por atrás van a decir, ay, no, qué promiscua es esta mujer. Pero no te lo van a decir de frente porque tienen que ser tolerantes contigo. Pero no significa que no se condene ese tipo de acción. Los buenos valores y la moral nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda. No caigas en la trampa de que estás viviendo o que estás chapada a la antigua. De ninguna manera. Dice Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Acaso no lo sabe ya todo el Señor, hermana, jovencita, soltera?
Cuando vienen esos pensamientos sucios, ¿acaso crees que el Señor no lo sabe? ¿O crees que Dios es indiferente, que es tolerante? Por eso es que tú y yo tenemos que cuidar nuestra mente para que nada pecaminoso venga a arraigarse en nuestro corazón, porque después de que se viene a arraigar en nuestro corazón lleva al pecado, y eso es lo que tenemos que evitar. Casada, mujer casada, dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí está Jesús diciendo, refiriéndose a una mujer porque fue un hombre quien le preguntó, pero está hablando en sí de una pareja, de un matrimonio, que si tú, mujer, miras a una persona para codiciarla, ya estás adulterando con esa persona en tu corazón. Aplicándolo a nosotras como casadas, dice Jesús que nosotros somos una sola carne. Por lo tanto, estamos pecando contra nuestra propia carne. ¿Se dan cuenta? Dice también Jesús que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y en Génesis 39:11 dice que José huyó y salió. A ver, ¿qué hizo José? ¿Se cortó el ojo? ¿Se cortó la mano? No, José huyó y salió. Este joven estaba siendo acosado cada día. No renunció a su trabajo, siguió haciendo su trabajo lo más que pudo, evitó muchas cosas. Ya les mencioné aquí algunas cosas que él tuvo que hacer. Seguramente y claramente él se dio cuenta la primera vez que esta mujer le coqueteó. Este joven tenía principios muy claros y tenía principios muy arraigados porque era un joven temeroso de Dios. Seamos casada o soltera o jovencita, nos damos cuenta, hermana, cuando algo no está bien, cuando una persona dijo algo inapropiado. Claro que nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando alguien nos miró inapropiadamente. También nos damos cuenta. ¿Y saben qué? Si eres una chica joven, y te lo digo a ti, chica joven, jovencita o soltera, ¿sabes qué pasa? Te das cuenta que te están mirando y ¿sabes qué haces? Te quedas ahí. ¿Y sabes por qué te quedas ahí a pesar de que te das cuenta que te están mirando quizás hasta con lascivia? Para alimentar tu ego, para alimentar tu ego. Y mujeres casadas, mujeres que tienen hoy una relación débil, mujeres que hoy están con alguna problemática, lidiando con el esposo, quizá que no es cristiano, mujeres quizá que no tienen una relación sólida, un matrimonio sólido, un matrimonio sano. ¿Sabes qué? Te quedas ahí porque sientes que alguien más te mira, alguien sí te mira, alguien sí te valora. José huyó y salió en el momento de la situación. Él no se quedó a investigar qué iba a pasar. Él no se puso a pensar, no, yo puedo con esto. No, yo me voy a resistir y no le voy a decir que no y voy a ser determinante. Él no confió en sí mismo. Tuvo que salir, tuvo que huir, no se quedó a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde lo podía llevar esto. Lo llevaría a fallarle a su amo, a su señor Potifar, quien confiaba en él, y lo llevaría a pecar contra Dios. ¿Qué razones más para hacerlo? Los valores morales y principios espirituales que necesitamos, hermana, tú y yo los tenemos, ya estamos equipadas, al igual que José. Porque si por ahí te quieres excusar, que es que, no, pues es que yo fui huérfana, a mí no me enseñaron eso, la sociedad se encarga. Ya les leí una lista que dan en la primaria. Claro que los valores y los principios morales los debes tener.
Y ahora que somos cristianas, tenemos los principios de Dios. ¿Qué más? Dice Proverbios 12:15, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y Proverbios 3:5 y 6, que todas conocemos, dice que te fíes de Jehová en todo y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él te va a guiar, Él va a enderezar tus veredas. La mujer necia cree que le va a ir bien con su razonamiento. La mujer necia cree que lo va a tener controlado, pero no, el sabio escucha el consejo. Y hoy te digo, hermana, escucha el consejo. Traigo un tema, estoy confundida, no sé, quizá una jovencita dice, hay un chico que me gusta, y vengo, ¿no? Con la hermana Romy, vengo con mamá, vengo con otra hermana, y entonces busco desde el ángulo de otra persona cómo lo ve, pero busco ese consejo. No me fío de mi propio criterio, no me fío de mi propio conocimiento. No te fíes de tu propia inteligencia o de tu propio razonamiento, porque nos podemos equivocar. Sigamos con esta mujer. Dice el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Fíjense qué historia armó esta mujer. Para empezar, armó todo un escándalo. Dice que llamó a todos los de la casa. Armó un escándalo. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ya dijimos que esta mujer sí sabía que estaba infringiendo algo pecaminoso en su vida. Esta mujer poderosa, esta mujer influyente de la alta sociedad había sido rechazada. ¿Cómo la ven? Esta mujer importante, esta mujer que tenía un ego seguramente muy grande, había sido rechazada. ¿Y saben por quién? Por un esclavo, por un simple esclavo. Ella se creía irresistible. No sabemos, como les decía yo hace rato, no sabemos cuánto tiempo le llevó coquetearla a José o desde cuándo le había estado persuadiéndole, pero a lo mejor lo veía como parte del juego. A lo mejor digo, ay, este chico va a caer porque va a caer. Y a lo mejor para ella fue un juego, ¿no? Hasta que la llevó a la desesperación de querer forzarlo a que las cosas sucedieran. Entonces, lo que ella creía que pasaría no pasó. José no se dio, aunque ella se le abalanzó queriéndolo tomar por la fuerza. Y fíjense, es curioso porque muchas mujeres se creen irresistibles. Hay muchas mujeres que, ay, pero si soy linda. He visto, y de verdad, muchas jóvenes, sobre todo jóvenes, sintiéndose rechazadas porque se creían lindas, se esforzaron demasiado por querer llegar a que ese chico las mirara y resulta que cuando ese chico pasa, me esforcé mucho y resulta que pasa junto a mí y no me ve. Y el mundo se les cae encima, ¿no? No me imagino todo el asunto que de esta mujer, cómo se ha de haber sentido, va a haber sentido vergüenza. Pero yo te quiero decir hoy que no, que esa mentalidad de sentirse como que la muy acá, que yo las puedo todas, esa mentalidad es del mundo, hermana. Y en el mundo eso es como una cacería. Y nosotros no podemos ser parte de eso. Fíjense, no le podemos gustar a todo el mundo y lo vemos hasta en la iglesia. Ay, qué linda es la hermana. Ay, yo no la veo tan linda, es bien grosera. Entonces es cuestión de percepción. Yo puedo decirle a mi hija que es la hija más maravillosa, hermosa, linda, y a lo mejor viene a decirme, oye mamá, es que no le gusta el muchacho. Ay, pues el muchacho no la vio linda. Yo la vi linda porque soy su mamá, ¿no? O su papá, ¿no? Pero
Es cuestión de percepción, no le vamos a gustar a todo el mundo. Y otra cosa, ¿sabías que el físico no es suficiente para gustarle a todo el mundo? Y me dirijo sobre todo a las jovencitas que viven con este trauma, porque cada día, ay, es que estoy gorda, ay, es que necesito comprarme ropa, ay, es que, y no estás satisfecha. Te apachurras a la primera que ese crush, ¿cómo le dicen? Tu crush, no te voltea a ver y te apachurras. Te esfuerzas por llamar su atención y resulta que ese joven pues que te ataranta por ahí, pues no, ni siquiera te voltea a ver. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿ese joven es el motivo por el que eliges tu ropa todos los días? ¿Qué tal te ha ido? ¿Es la razón por la cual estás cuidando tu apariencia? ¿Qué tal te ha ido? La realidad es que el físico no es lo único, como les decía, no es lo único que importa para agradarle o gustarle a alguien. Y vuelvo a la mujer, esta infiel, adúltera, esposa de Potifar. Esta mujer era seguramente hermosa, ¿no? Ya lo dijimos, era una mujer influyente, era una mujer de la alta sociedad. Pero ¿saben qué? Era casada. Y eso era suficiente razón para ser rechazada. Así que si tú, mujer soltera, ahora me refiero a ti, mujer soltera, que anhelas o esperas a esa persona especial que va a ser tu novio, que va a ser tu compañero. Aquí mismo en este estudio hablamos de Rebeca, la joven que el siervo de Abraham eligió para Isaac, ya se los mencioné al principio. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran las cualidades de Rebeca? ¿Recuerdas? ¿Cuáles eran esas cualidades? ¿Cuáles eran esas virtudes? Porque si tú estás coqueteando, si tú estás procurando en tus fuerzas llamar la atención de alguien con tus encantos, tú podrías estar forzando las cosas, ¿te das cuenta? ¿Y cómo le vas a hacer si no lo consigues? Si es que no lo consigues, pero ¿qué tal si sí lo consigues? ¿Sabes qué va a pasar? Que esa relación va a ser algo superficial, no va a ser duradera. Por ahí mi abuela decía, bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Y hoy en día hay muchos chicos que de pronto le hacen caso a la chica, pero porque la chica anda de resbalosa. Miren, yo me traje a vivir a mi hermano a los 16 años y me acuerdo que lo llevé a un campamento. Y en aquel entonces, pues yo estaba ahí como que laborando en los campamentos y le dije a todas las niñas, por favor, cuiden su ropita, no anden coqueteando, esto es un campamento, cuiden su forma de vestir, su bañador para la alberca, shorts, no trajes de baño, y bueno, todo eso, no coqueteen, no esto, no los quiero ver noviando en las esquinas. Y cuando regresamos del campamento, que yo llevé a mi hermano, resulta que al siguiente domingo en la iglesia mi hermano se anda escondiendo y se anda escondiendo, y yo así como que, ¿qué pasó? No sé qué. Y me dice, ay, es que no quiero que me vea Dinora. Y yo así como, ¿qué? Pues es que tuve que decirle que sí, me pidió que fuera su novio en el campamento. Y yo estaba así como que, ¡ay, chamacas! ¡Ay, chamacas! Y mire, y de verdad, mi pobre hermano escondiéndose de la niña, porque pues dice que le dio pena decirle que no, y pues como le dio pena decirle que no, pues ya andaba luego huyendo de ella, imagínense. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿O qué esperas de un hombre cristiano temeroso de Dios? Ya les di un ejemplo como el de Isaac, como el de José. Pues si tú quieres encontrar un hombre conforme al corazón de Dios, si tú quieres encontrar un hombre temeroso de Dios, pues tu belleza, tu simpatía, tu forma de vestir no va a ser suficiente. Lamento decirte. Lamento decírtelo. La pureza, ser trabajadora, ser servicial, ser atenta, junto con tu cuidado físico, así como Rebeca, y una vida que agrada a Dios, podrían ser suficientes.
Así que no te lo tomes personal si alguien te rechaza. Yo le decía al otro día a mi hija, oye, ¿crees que un joven temeroso de Dios que verdaderamente quiere obedecer y agradar a Dios se fijaría en ti? Si en tus esfuerzos, poniendo tu motivación en tus encantos y coquetería y comprándote la mejor ropa bonita, ¿crees tú que le vas a agradar? Me dijo rotundamente, no, exacto, ¿por qué lo haría? Si este joven está determinado a agradar a Dios, si este joven está determinado a buscar una mujer conforme al corazón de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, joven, ¿tú crees que se fijaría en ti? Si tú estás tratando de conquistarlo en tus fuerzas, claro que no, claro que no. ¿Por qué lo iba a hacer? Entonces, no te lo tomes personal. No tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Dios. Amén. Y bueno, la belleza ni la influencia nos garantizan el éxito de nada. Busca agradar a Dios y Él verá por ti. Manipular y presionar a un hombre solo empeora el rechazo. Así que si por ahí crees que tus herramientas sí te funcionan, entonces te has convertido en la presa. ¿Sabes por qué? Porque esa personita que ve que le coqueteas, esa personita que ve que te andas resbalando con ella, pues esa personita sí te va a hacer caso y entonces te vas a convertir en la presa. Dice Proverbios 11:22, una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Es algo así como una cara bonita, pero con un corazón sucio. El pecado estropea un hermoso rostro. Una mujer bonita, una mujer atractiva, pero desprovista de las virtudes de Dios, eso es lo que quiere decir este proverbio. Jovencitas bonitas, pero carentes de valor. Vulgares. Es como llevar una joya en el hocico de un cerdo, dice el proverbio. Mujeres con apariencia de piedad, casadas o con una pareja, pero codiciando al vecino, pero coqueteando con el compañero de trabajo, sin valor, carentes de valor y carentes de temor de Dios. Mujeres faltas de entendimiento, dice el proverbio. Entonces, esto permea, hermana. Si nosotros le damos importancia a vivir para agradar a los demás y buscar en nuestra propia fuerza satisfacer nuestros deseos, esto va a permear en nuestra relación con Dios. Porque bueno, yo quiero decirles que en este momento pareciera que estamos hablando de las mujeres inconversas mundanas, ¿no? Porque obviamente el tema que nos ocupa es la esposa de Potifar, pero lamentablemente estas ideas engañosas de las que yo les estoy hablando ahorita están entrando a nuestra iglesia, están entrando a tu vida. Es muy sutil, lo hemos dicho una y otra vez aquí en los estudios. Revolotean en nuestra cabeza ideas, filosofías, pensamientos, las redes sociales, el medio, con quién te estás juntando, cuáles son tus amistades, con qué grupo te juntas, qué estás sacando de ellos. Están minando en nuestro estilo de vida, hermana. Sino porque la Biblia nos advierte a nosotras, a las mujeres cristianas, según Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a este mundo. Pero bueno, vamos a volver al drama que armó la esposa de Potifar. Dice el versículo 16, y ella puso junto a ella, la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Yo te pregunto esta noche, no te veo, no te voy a ver si te alzas la mano, pero bueno, ¿te han cachado alguna vez en algo?
¿Cuál ha sido tu reacción? Piénsalo, no contestes. A veces quizá hemos armado una historia para librarnos. Pensemos y seamos honestas. Pues miren, esa es una reacción muy natural a veces en las mujeres. Se me quemaron los frijoles. ¡Ah! Y armo una historia alrededor. A lo mejor estaba yo en el celular, pero no voy a decir que estaba yo en el celular, ¿verdad? Bueno, se los dejo. Pero bueno, esta mujer dice que se dejó ahí la ropa y pues dice, pues aquí voy a armar el drama, ¿no? Y dice en el versículo 17, le habló a su esposo las mismas cosas que ya había dicho a los de la casa, o sea, ya le había dicho todo lo que pasó. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, o sea, para tomarme a la fuerza. Imaginan el rostro de este hombre, imaginan la reacción de este hombre. Seguramente este hombre pues se sintió pues comprometido a defender a su esposa. Tenía un hombre que sí le era útil, tenía un joven por el cual su casa había prosperado, pero él tenía que darle lugar a su esposa. Él tenía que dar la cara por su esposa en ese momento. Ahora, esta mujer, su enojo, la frustración, eran tan grandes que buscó venganza. Dijo, a ver, este me las paga, a mí nadie me rechaza. Entonces dice que hasta dejó ahí la ropa. Seguramente los siervos dijeron, a ver, mira, vamos a ver si está bien. No, 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 aquí espero a mi marido. Y ahí esperó a su marido hasta con la ropa de José. Esta mentirosa mujer estaba manipulando al esposo. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Había sido rechazada. No se había salido con la suya. Y su ego por los suelos, estaba pisoteado. Así que para salir bien librada, pues le inventa esa historia, se la hace saber a su esposo otra vez. Y yo en mi mente estoy pensando, ok, ¿cómo pudo haber sido la reacción de este hombre? Dice porque más adelante dice que este hombre, se enojó. Siendo Potifar un hombre de alto rango, pues seguramente pues tuvo miedo de que esto fuera, traspasara, ¿no? Hasta el palacio, que esto fuera más escandaloso en la sociedad, ¿no? Se trataba de su esposa. Quizás hasta Potifar dijo, no, esta vez ya la cacharon, a lo mejor Potifar hasta sabía que su esposa era una adúltera, pero él quiso guardar también su conveniencia. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabe lo que le hubiera pasado a la mujer? Pero bueno, ella planeaba tomar a José como su amante y mantenerlo en secreto. Eso yo creo que se veía venir. Y al fin y al cabo, pues el joven lo tenía ahí a la mano, en su casa. Ese era el plan de ella, si se hubieran dado las cosas. Y fíjense, en aquella época y hoy el adulterio es más común de lo que nosotros creemos. Más común, tristemente. Y aquí quiero hacer notar algunas consecuencias. Ella no estaba dispuesta a afrontar, o sea, le sacateó las consecuencias. A pesar de no haberse consumado lo que ella planeaba, era un hecho irreparable. Ella estaba humillada, ella estaba avergonzada. Así que buscó salvar sus propios intereses. Y no le importó lo que le pasaría a José. No le importó lo que su señor, su esposo Potifar, sentiría y lo que también Potifar perdería. ¿Se dan cuenta? Entonces, para José obviamente aquí tenía otros planes. Y bueno, eso ya lo vimos. Para José el Señor tenía otros planes y todo esto vino a ser beneficio para José. Pero bueno, volvamos a la historia. Esta mujer le dice a su esposo, quiso abusar de mí, se propasó conmigo, quiso violarme. Fue a la fuerza, mira, hasta aquí dejó su ropa. Se escucha mejor de una mujer piadosa, ¿cierto? Decir que quise ser abusada, se escucha mejor porque así me considero una mujer piadosa. No lo sé, no sé, creo que yo vuelo mucho con mi imaginación. Pero bueno, ahora el marido, conociendo el carácter de su mujer, pues no sé,
Yo pienso que Samuel hubiera pensado, oye, pues ¿cómo no lo agarraste a palos? Digo, pues cada quien conoce a los de su casa, ¿no? A los de su calaña, diría mi abuela. Pero bueno, quién sabe, este hombre dice, pues se enojó y dice, Potifar probablemente no creyó a su esposa del todo inocente, porque Potifar conocía a su esposa. Pero Potifar, para su conveniencia, no le convenía hacer un escándalo por la posición que él tenía, por el rango de liderazgo que él tenía. De lo que se trataba era cerrar el capítulo y acabo con esto y se acabó. Ahora, yo quiero hacer hincapié en un dicho. Dice por ahí un dicho o una frase, dice, el ocio es la madre de todos los vicios. Y me llamó la atención porque se asocia a las personas que están allí sin ocuparse de nada, tienen demasiado tiempo libre. Y siendo esta mujer de prominente, esta mujer de alta sociedad, pues seguramente tenía muchísimo tiempo libre y era ociosa, andaba de ociosa. Tenía sirvientes, le servían, le hacían sus quehaceres y tenía demasiado tiempo libre. Entonces, hermanas, el ocio es peligroso. Cuando tenemos demasiado ocio en nuestra vida, somos más propensas a caer en algún tipo de vicio, en algún tipo de malos hábitos, de malas costumbres, malas acciones. ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo se encontraba David cuando puso sus ojos en Betsabé, en 2 Samuel 11? David se había quedado en Jerusalén. Su guardia real junto con Joab salieron a sitiar una ciudad porque iban a conquistar a los amonitas. Y así, una tarde casual, sin hacer nada, dice que David se paseaba en el balcón de su palacio y entonces vio a esta mujer. ¿Cómo la vio? La vio bañándose. Ahora, ¿qué hizo David? ¿Hizo lo mismo que José? No. David se detuvo a mirarla. José salió huyendo. David se detuvo. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo, hermana, cuando se nos presenta alguna situación o alguna tentación? Cuando tienes un tiempo libre, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Estamos deslizando nada más el dedo en el celular, en tu iPad, en tu televisión? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos estamos llenando? Y bueno, te pregunto a ti, hermana, bueno, porque muchas de nosotras quizás somos casadas y amas de casa, pero jovencitas, ahora que van a estar de vacaciones, tengan mucho cuidado con su tiempo libre. El ocio es muy peligroso y tenemos que cuidar de qué estamos llenando nuestra mente. ¿Y por qué lo digo? Porque son cosas tan básicas. Por ejemplo, si hoy en la mañana discutí con mi esposo y ya me quedé enojada y todo el día estoy pensando en lo que me hizo, va a regresar el trabajo y voy a seguir enojada. ¿Se dan cuenta? Si un compañero de trabajo, hermana, te está buscando mucho, está yendo contigo porque, oye, mira, tengo problema en mi matrimonio, oye, tengo problema en mi noviazgo, y te está buscando mucho, y la cercanía es cada vez más, esas palabras demasiado amables que de pronto ya te llegó el café, y de pronto te quedas pensando en lo bien que te sientes. Ay, si es que para este compañero sí soy importante. Hoy mi esposo ni siquiera se acordó de poner la cafetera, pero mira, él ya me trajo el café. Cuidado, cuidado, esas cosas son sutiles. Jovencita, te gusta que te halaguen, te gusta que te digan qué buen físico tienes, te gusta que te halaguen tu ropa. Eso puede ser peligroso, porque entonces estás viviendo de lo que los demás te dicen. Pero ¿qué tal si nadie te ve? ¿Qué tal si pasas indiferente, pasas desapercibida por ahí? ¿Sabes qué va a pasar? También te va a desagradar y te va a causar estrés y hasta tristeza. Y ahí vas a estar clavada en tus emociones. ¿Qué pensamientos estamos albergando? Estamos dictando nuestra conducta, estamos viviendo nuestro día de acuerdo a nuestro estado de ánimo. A lo mejor ustedes están sintiendo que me estoy saliendo un poco del contexto,
Pero me llamó la atención la condición de esta mujer, perdón. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba en su casa, pero por su posición, pues seguramente tenía muchísimo tiempo libre. La posición de su esposo, ese rango de su esposo, también le permitía tener, pues, o no tener, pues, a su esposo. Este hombre era un hombre muy ocupado y seguramente no estaba bien atendida por su esposo. Y por eso andaba viendo a ver de qué manera, qué hacía con su vida, andaba con mucho ocio. Era una mujer ociosa. Por eso la importancia de detenerme un poquito aquí en cuanto a su ocio. Y bueno, vino a mi mente un episodio de mi vida. Por ejemplo, mis padres fueron cristianos desde que yo tengo memoria, pues yo nací en un hogar cristiano y gracias a ello, pues yo tengo bases, tengo principios bíblicos muy arraigados desde mi nacimiento. Pero mi madre se la pasaba mucho tiempo sola. Mi papá trabajaba en una planta de estas de petróleo y cuando él se iba a la planta, pues se iba 20 días, 15 días y luego regresaba. Y después de eso, quiero pensar ahora que quizá hubo conflictos por el tiempo en que mi papá se iba y después buscó un trabajo de policía, pero entonces mi papá ya se iba 24 horas y 24 horas, era día así por día, como trabajan los policías. Entonces, mi mamá empezó a visitar los amigos y, y bueno, ¿y qué pasó? Pues que ella le fue infiel a mi papá. Fue todo un escándalo, sobre todo en la iglesia, porque ella fue presa de su ocio. Pasaba mucho tiempo de ocio, pasaba tiempo yendo, viniendo, haciendo. Mi papá no estaba. Y mi papá solo le mandaba el dinero que ganaba y ella lo recibía, me acuerdo, por postal, llegaba por su sobre y entonces pues ella así vivía. Y ahora que soy una mujer adulta, que soy una mujer casada, puedo entender que quizá ella estaba descuidada, que quizá ella estaba, no la estoy justificando, no, para nada, pero quiero pensar que a veces esas cosas nos llevan, somos presas de ese tipo de cosas y estamos de verdad, somos muy frágiles en ese punto y nos dejamos llevar por nuestros estados de ánimo, por esas emociones engañosas, que ya mi esposo no me hace caso, que ya mi esposo seguramente no va a llegar, que ya se fue, que no me manda, que no me atiende, y empezamos a ver todo eso y entonces pudiéramos caer en el engaño. Tenemos que tener mucho cuidado. Y volviendo a este tema, hermanas, fue un escándalo tremendo, tremendo, de verdad, a nivel familia, a nivel iglesia, y las consecuencias fueron irreparables. Éramos 6, mi hermana mayor se casó a los 13, le siguió mi hermano a los 16, y me quedé yo con mis últimos 3 hermanitos a los 11, y con mi papá. Entonces fue bastante complicado. ¿Y por qué lo cuento? Porque una situación como esta de infidelidad trae consecuencias muy grandes, no solamente al matrimonio, no solamente al esposo, no solamente a la esposa, a los hijos. Todo lo que está detrás de esa infidelidad, todo lo que está detrás de esa decisión que tomas, todo lo que puede marcar la vida de una persona, puede marcar la vida de 6 hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa? Que a veces nos ponemos a pensar, ay, mi vecina está pasando por infidelidad, ay, la hermana está pasando por esta situación, y vamos a apapacharnos a la persona que está siendo conflictuada, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Yo recuerdo que el que la iglesia me apapachara a mí fue lo que marcó así, gigante, porque la iglesia se enfocó en apapacharnos a nosotros, a los hijos. Y quiero pensar que esa provisión de Dios, aún en la falla de mi madre, el Señor se apiada y el Señor tiene misericordia y viene a restaurar nuestra vida de esa forma. Yo no les voy a decir que no tuvimos conflictos, por supuesto, fue muy difícil. Viene confusión, viene inestabilidad, viene abandono, viene vergüenza. Yo sentía vergüenza, yo iba a la escuela y cuando me decían, ay, tu mamá esto, yo así como que, trágame tierra, no quería saber lo que ella había hecho y me lo restregaban en la cara, ¿no? Trae inseguridad, era una persona bastante insegura, dolor, trae
ansiedad, trae miedo. Entonces, son muchas cosas que vienen también a minar en ese hogar destruido por una sola decisión, por una decisión de una persona. Entonces, qué peligroso es estar de ociosos. Qué peligroso es estar allí conmiserándonos. Ay, ya me pasó esto. No, hermana, levantémonos, levantémonos. Y no seamos sabias en nuestra propia opinión, busquemos el consejo de Dios, vayamos y contémosle, hablemosle, descarguémonos con él. Por eso es que el apóstol Pedro dice que hemos creído por fe, todas las que somos cristianas hemos creído por fe y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotras esta palabra de segunda de Pedro 1, 2 al 7. Les pido lo lean en sus casas porque por falta de tiempo ya no me va a dar tiempo leerla. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Romy, ¿qué te parece? Porque sí, el tema está bastante extenso. ¿Les parece, hermana? Entonces, Martita, en 15 días retomamos. Como tú me digas, como ustedes quieran. Me parece que es un tema importante de abordar, que normalmente asumimos que dentro de la iglesia todas estamos ya súper en pleno dominio, ¿no? De esa tendencia, pero no es así. No es así, somos asaltados constantemente por luchas de ese tipo y es bueno exponerlo, exhibirlo, hablar de eso, ¿no? Hacerlo transparente y, y que sepamos que es una lucha que es muy común y que hay que mantenerla sometida, ¿no, Martita? Así que yo pienso que sí, sí es un tema que será bueno continuar, ¿ok? Ok, claro que Entonces, sí. pues vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Wow, he visto rostros demudados, escuchando muchas cosas que seguramente retumbarán en sus mentes, en sus corazones, en la mía también, Dios. Gracias. He visto cómo tu palabra ha golpeado, Señor, eh, muchos rostros esta noche y, y te doy gracias, Señor, porque para eso estamos aquí o que hemos salido a ver al desierto, ¿verdad? Sabíamos que tu palabra redarguye, sabemos que tu palabra corrige, sabemos que tu palabra, Señor, nos muestra el error y la manera equivocada en la que estamos viviendo, las cosas que estamos permitiendo que no son buenas, pero nos gozamos, Señor, porque el ser advertidos a tiempo siempre es una gran bendición. El ser alumbrados en medio de un camino donde vamos a oscuras, Señor, y de pronto no vemos que hay un precipicio delante de nosotros y de pronto el que se prenda una luz para mostrarnos antes de caer es de gran bendición. Y estamos agradecidas, Señor, por tu palabra que atraviesa nuestros corazones como una espada, pero al mismo tiempo es una gran y preciosa lámpara para nuestros pies. Gracias, Señor, por tu bondad. Sigue usando la vida de mi hermana para hablar a nuestras vidas. Eh, Concédele el seguir afinando el estudio para dentro de 15 días. Y, y yo te pido que ninguna de nosotras sea estorbada para asistir, porque, Señor, tú sigues queriendo hablarnos y nosotros seguimos queriendo escuchar. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia y por la obra que estás haciendo en nuestra vida después de habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Gracias por tu amor, porque lo experimentamos, lo sentimos. Aun cuando tu palabra es dura y confrontadora, nos sentimos amadas, nos sentimos apreciadas por ti, Señor. Gracias, Padre. Despedimos esta noche a cada una, Señor, y te pido que nos acompañes y sigas hablando en nuestras vidas, en nuestras lecturas diarias, Señor, y en nuestros tiempos de oración, Padre, después de habernos mostrado estas cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos mañana. Gracias. Que Dios las bendiga.
Bye bye.